Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera de las charlas Encuentros Lab Design que vamos a tener. Me lo preguntabais alguno, que qué son las Lab Design. Siempre los profesores organizamos unos encuentros con profesionales que estos profesionales no son de un ámbito concreto, no son solo de videojuegos o de diseño gráfico o de algo, sino que son profesionales del diseño digital en muchos campos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos parece muy importante que vosotros como personas que están formándose en el campo que sea el diseño digital entendáis que esto es un mundo transversal. Puedes empezar haciendo videojuegos, pero igual acabas trabajando en un estudio de diseño gráfico, porque al final el diseño es diseño y es algo universal. Todos estos encuentros son justamente para eso, para traer a profesionales que os van a hablar de UX, de videojuegos, de diseño gráfico, de arte, de todo lo que sea, ¿vale? Y estos encuentros son, en primer lugar, para que vosotros hagáis preguntas, son encuentros interactivos. Adri trae, por supuesto, una presentación y va a hablarnos de su trabajo, pero esto es sobre todo para que lo abracéis a preguntas. Yo lo pararé y comentaré con él. Nos importa mucho unir que tengáis el mayor contacto con los profesionales y por supuesto también lo hacemos para mejorar vuestro nivel de satisfacción, puntitos positivos en encuestas, para traer siempre que podamos a más profesionales. Sin más, Adrián es amigo mío personal, una de las mejores personas y más divertidas con las que tomas una cerveza, pero es que además ha trabajado en un montón de proyectos, como en el cine con De Profundis, ha participado también en concept arts para series de Netflix, ha trabajado también en un proyecto muy chulo que fue el juego de mesa, ¿verdad, Adri? De Bloodborne, con los concepts que hiciste. Y Adri, has estado en mil batallas en realidad. Sí, 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 sí. Es la vida del artista freelance al final. Me gusta. Y entonces justamente es eso. Esto se llama, es una charla sobre un concept artist que ha trabajado para Netflix, pero para llegar ahí ha hecho 8.000 cosas y no será el último que haga porque hará otras 500.000 millones de cosas. Y eso es justamente el espíritu que queremos que os quedéis, que el diseñador sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Adri, dispara. Exactamente. Bueno, pues hola a todos. Eso, lo que dijo Adri, vamos a intentar hacerlo así. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, en vez de estar aquí nosotros soltándoos un rollo, pues preguntad todo lo que queráis y vamos a intentar solucionar todas las dudas. Entonces, nada, ¿por dónde lo quieres empezar? Pues mira, ¿yo qué te parece si en primer lugar empiezas, Adri, hablando de ti mismo y de esto que yo contaba, ¿no? De por dónde empezaste, dónde estás, Ujú. cuántos años llevas de profesión y justamente esa idea, ¿no? De que empiezas haciendo patatas y acabas haciendo Sí, cestas de justo. mimbre. Vale, sí, a ver, a mí me parece que lo más interesante que puedo aportar precisamente es el hecho de un tipo de carrera que ha sido muy orgánica, el cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años y que muchas veces las ideas que tenemos o los sueños que tenemos cuando somos estudiantes o cuando estamos empezando no siempre se cumplen, pero eso no quiere decir que no consigamos cosas mejores por el camino. Entonces, uno de los grandes, digamos, errores o uno de los grandes mitos, ¿no?, que existe dentro de esto es partir de un sueño principal que en mi caso, por ejemplo, era trabajar en la industria del videojuego. Y era lo único que me planteaba, el decir, yo quiero ser concept artist, específicamente yo quiero diseñar personajes, criaturas y cosas del estilo para videojuegos, ¿no? Los que eran mis ídolos de adolescencia eran Nicolas Bouvier, Sparth, Hydrofix y toda la serie, todo este grupo de primeros concept artists digitales que iniciaron lo que fue la era del 3D en el videojuego cuando ya se empezaba a invertir mucho en desarrollo artístico y los proyectos de videojuegos ya empezaban a tener una carga estética muy fuerte, ¿no? Sobre todo eh, notamos un cambio muy fuerte con el primer Metal Gear Solid, que fue un poco como el primer juego mega mainstream que a toda una generación nos dio esta imagen de decir, hostia, los videojuegos pueden tener una carga narrativa y casi cinematográfica, ¿no? Súper alta y aquí puede haber un montón de trabajo súper interesante por hacer. Pero luego, evidentemente, la vida no sale exactamente como uno quiere o como se le imagina. Y luego te encuentras con que tienes 20 años, 21 años, has terminado tu diplomatura o tu carrera o te has puesto a trabajar desde el principio, a practicar o lo que sea. Y te encuentras con bueno, ¿y ahora cómo empiezo, no? ¿Cómo le peto en la puerta a Ubisoft o a quien sea para conseguir entrar ahí, ¿no? Y entonces al final uno se encuentra con que
al cabo de los años has ido desarrollando un set de habilidades que tienes que aprender a utilizar para ganarte el sustento y ganarte el pan, eh, y que no se tienen por qué limitar única y exclusivamente a trabajar en ese puesto en concreto que te imaginabas a los 16, 17, 18 años, pues eso, siendo el próximo diseñador del nuevo Assassin's Creed, ¿no? Y que además es muy importante darse cuenta de que ese tipo de proyectos hay tres, cuatro cada año y tienen cuatro, cinco o seis concept artists, ilustradores trabajando ahí y ya. Entonces, al final, llegar a entrar en un proyecto de ese calibre no solo es muy difícil, sino que además a veces es cuestión de que se den las circunstancias adecuadas. Dicho de una manera así un poco más burda, de suerte, ¿no? Pero también es eso, se tienen que dar las circunstancias de que tú estés en el momento y en el lugar adecuado, de que lo que tú hagas sea exactamente lo que se está buscando para ese proyecto. Y entonces no puedes estar dependiendo simplemente de yo quiero trabajar en esta industria en concreto, en este tipo de proyectos en concreto y quedarte quieto y ya está. Y que luego al final, pues fíjate, yo años más tarde, ya con mi carrera funcionando y siendo plenamente rentable, me encuentro intercambiando mails con la gente de From Software trabajando en Bloodborne, pero en el juego de mesa, no en el videojuego, porque el videojuego ya había salido años atrás y de todo. Y yo nunca tuve ninguna manera de contactar con una empresa japonesa de videojuegos. eh, y sin embargo, años más tarde, ¿no? Por avatares del destino que luego podemos contar, pues acabo trabajando directamente con ellos o con George Martin en el desarrollo también del juego de mesa de Juego de Tronos. Y acabo llegando ahí a través de otras industrias muy relacionadas, los juegos de mesa, los juegos de cartas, los juegos de rol, pero, pero es eso, no yendo directo a la fuente de ese sueño principal, ¿no? que uno tenía, sino, bueno, pues caminando el camino que se nos va presentando e intentando hacerlo lo mejor posible durante todo ese proceso. ¿Y cómo caminamos ese camino, Adri? Yo ya quiero ya que me cuentes directamente. Mira, Pues Dice Ana, hoy en día tengo la sensación de que tienes que saber un poco de todo en cuanto a programas de 3D e imágenes, ya que hoy en día cada empresa te pide que sepas un programa concreto. ¿Qué opinas de esto? Va un mm, poco de la mano, ¿no? Lo que comentabas. A ver, lo que decía antes, la mayor fuente que tenemos para encontrar trabajo dentro de la industria es, como decía antes, tener un set de habilidades lo más desarrollado posible, ¿no? Entonces, digamos que existen dos formas de enfocar esto. La hiperespecialización o lo que yo llamo, que es lo que soy yo, un solventador de problemas, ¿no? Cuando tú estás hiper mega especializado, es, entrecomillado, fácil encontrar un hueco, pero estamos hablando de un nivel de especialización que es llegar a ser élite mundial. No es el rollo de decir, bueno, yo solo utilizo Photoshop y entonces estoy especializado en Photoshop. No. Lo que pasa es que lo que sí que se demanda mucho y tiene salida es que los cuatro o cinco expertos mundiales que son los mejores diseñadores de criaturas del mundo, pues esas personas a lo mejor solo necesitan utilizar el Photoshop y solo diseñan monstruos y es lo único que hacen porque ya los van a buscar a ellos específicamente en la nueva en la nueva producción de Hollywood o en el nuevo videojuego AAA para que desarrollen las criaturas de un proyecto, ¿no? Eso es aplicable a todo. Eso es aplicable a yo diseño criaturas, yo diseño robots, yo soy especialista en rigging, en animación o lo que sea. Pero me parece que acabar en una posición así tiene que ser algo que la vida te vaya colocando ahí, que tu propia carrera te vaya colocando ahí. A mí me está empezando a pasar. A mí, yo llevo sin diseñar algo que no sea un personaje o un monstruo, una criatura, ¿no? Para un proyecto los últimos 5 años, porque ya directamente cada vez que me llega un mail o que me llaman es para hacer específicamente eso, pero porque ya son una década previa de trabajo en la que esa es la parte de mi carrera que más llama la atención a la industria, ¿no?
Claro, Adri, pero entonces entiendo que más que hiperespecializarse, entiendo que está diciendo que hay que estar un poco abierto a todo y dejar que la vida te Claro, especialice. Estás esa trabajando, es no exactamente. Esa es la segunda parte a la que yo quería llegar, que es que la manera en la que yo creo que es, bueno, la forma más realista, ¿no? de poder entrar en la industria es que eso, que tu set de habilidades sea lo más amplio posible siempre y cuando mantengas un nivel profesional alto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo, llevo eso, pues yo profesionalmente de dedicarme solo al concept y a la ilustración, eh, fue en 2020, fue en 2002, creo, cuando ya, perdón, de 2012. O sea, alrededor de cuando 15 tenía años, dices que esté antes. cuando tenía unos 23 años, más o menos. Fue cuando directamente empecé a trabajar solo de esto, ¿no? Y a día de hoy, 15 años más tarde, estoy estudiando ZBrush para incorporar todo, todos los conocimientos de modelado de 3D para personajes y criaturas a lo que yo puedo aportar, a mis procesos creativos y todo lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es eso, decía, ¿no? Por un lado tenemos el ser unos mega hiper especialistas, pero yo creo que es mucho más coherente y mucho más efectivo el intentar tener eso, una colección amplia de capacidades en las que tú puedas resolver a nivel profesional y que seas capaz, pues en mi caso, ¿no? Yo que soy un concept artist, que seas capaz de manejar varios estilos distintos de dibujo, que te puedas adaptar a las necesidades de distintos proyectos, Adri, que con eso que te voy a parar un segundo porque me pregunta Manuel, dice, ¿es importante tener un estilo propio o es más común adaptarse al estilo de un proyecto? es que el estilo propio es algo que es una trampa caer en el estilo propio. Buen tirado, Sí. bien tirado. El estilo propio, el estilo se va desarrollando con el paso de los años. Normalmente cuando somos muy jóvenes, cuando empezamos y todo lo demás, no tenemos un estilo, lo que tenemos son cosas que nos gustan. Entonces es un tema de a mí me gusta dibujar dragones y guerreros con un estilo amerimanga y lo llamo mi estilo, pero no es el estilo. El estilo al final es una colección de manías, de memoria muscular, de maneras de resolver que se va sedimentando con el paso de los años y que va generando que tengas un estilo relativamente distintivo a la hora de expresarte artísticamente, ¿no? Pero, pero por, Adri, entonces es un poco adaptarse a todos los estilos que se pueda y a través de adaptar a todos los estilos, de ahí vas rascando el estilo real, no una colección de manías, ¿no? ¿Sería algo así? Claro, y yo no voy a decir tampoco el rollo de tienes que adaptarte a todos los estilos posibles, porque eso es imposible. Pero si, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una formación clásica, yo empecé Bellas Artes y luego la manera en la que yo me formé, gracias a que en mi casa mi padre también es artista, entonces tuve la suerte, ¿no? Y el privilegio de poder formarme en casa directamente con una persona que conocía el oficio desde el principio. Eh, Mi formación es totalmente clásica. Yo aprendí a dibujar con papel y lápiz y a pintar en lienzos con óleo y acrílico, ¿no? Entonces, cuando hago el paso a digital, todo eso se viene conmigo y yo tengo un estilo, yo comprendía, ¿no? La manera de dibujar y de pintar de una manera relativamente clásica y realista. Y a mí hubo un momento en el que de los primeros trabajos así bien remunerados que me salieron, era un proyecto en el que todo era un estilo rollo Amerimanga con chivis, con personajes chivis. Era la época, ¿eh? Claro, y entonces tuve que utilizar todas esas habilidades, ¿no? Todas esas skills que traía de mi formación anterior para empaparme de esa manera, de ese lenguaje y poder expresarme en él, ¿no? Al final es un tema de aprender lenguajes. Me gusta. Si eres muy bueno en inglés, te va a resultar relativamente accesible aprender el alemán, pero te va a resultar súper difícil aprender el finlandés, ¿no?
Adri, Entonces, mira, hay una cosa interesante que están comentando con esto de que estás contando, que creo que todo el mundo le interesa y es la pregunta clave de todo esto, es, preguntan, ¿empezaste como freelancer o estuviste antes en un estudio? Y dice ahora, siento que últimamente es difícil entrar en una empresa como junior, pero no sé ni cómo empezar o buscar cliente de freelance. Y creo que con todo mm, lo que has contado puedes llevártelo para ahí. sí, a ver, mira, a la hora de desarrollar, de empezar de empezar la carrera, la cosa ha cambiado mucho desde mi época hasta el día de hoy, a pesar de que tampoco quiero pensar que no ha pasado tanto tiempo. Em, sí que es cierto que los inicios de mi carrera, comparados con los inicios de la carrera de mi padre, ¿no? Que ponía el ejemplo, mi padre prácticamente toda su vida ha desarrollado su carrera tanto en la pintura clásica como como en la publicación del cómic. También ha trabajado en cine y cosas así. Y el cómo él empezó su carrera y cómo yo empecé la mía era muy similar, muy parecido, a pesar de que había 40 y pico, 50 años de diferencia, ¿no? Sin embargo, la manera en la que yo empecé y la manera en la que la gente tiene que empezar a día de hoy, con solo 10, 12 años de diferencia, es radicalmente distinto, porque cuando yo empiezo no existen redes sociales o una forma muy rudimentaria de Facebook y cosas así. Entonces, las estrategias pues han cambiado, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que saber es que la industria ha cambiado mucho, 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 mucho. Y a día de hoy, en los estudios, en las productoras, ya no es común que los jefes, que los editores, que los productores sean, eh, ¿cómo decirlo?, expertos y sobre todo amantes de ese campo en el que ellos trabajan. ¿No? Quiero pensar que, todos los que estamos aquí, si lo somos, tú te quieres dedicar a esto porque amas el medio. Tú dices, yo quiero ganarme la vida pues contando historias, eh, enseñando a gente, curando a gente, ilustrando o diseñando, como es mi caso. Eh, y hasta principios de mi época, de cuando yo empecé, era muy habitual que los productores y los editores y todo lo demás fuesen gente que fuesen amantes del medio, que un productor de cine fuese un amante del cine y todo lo demás. Y a día de hoy eso ha cambiado. Todos los puestos de dirección de todos los estudios son perfiles empresariales que están por los números, son básicamente contables. Entonces, la industria ha cambiado mucho, 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 y las condiciones ya no son las que eran tampoco. Yo siempre cuento este ejemplo, ¿no? Cuando a mi padre le ofrecieron trabajar en Men in Black, nos llevaron a toda la familia para Estados Unidos y vivimos allí mientras hacían toda la producción de Men in Black. Y cuando se volvieron, mis padres pagaron la hipoteca de la casa, así, pum. Cuando a mí me llamaron para trabajar en Juego de Tronos y en Bloodborne, estuve un año entero trabajando en dos IPs que son igual de potentes o más de lo que fue Men in Black en su momento, y yo durante esos meses pagué el alquiler y ya está. Y el puesto era prácticamente el mismo. Entonces, entrar en un estudio a día de hoy es complicadito, y no existe una estrategia predeterminada, ¿no? Lo que sí que tenemos son varias cosas que podemos hacer para intentar entrar. Entonces, Adri, hay dos cosas también con esto que vas a sí, contar que me preguntan, que es la relación de lo que vas a contar con la gente que sea ilustradora de mano, que no es exactamente digital, que tenemos por aquí, y también hay preocupación con estos portfolios y el trabajo que vamos a hacer con la idea de la IA, ¿vale? En estos portfolios que ya. hacemos está la IA, si solo soy de mano alzada, ¿qué hacemos? Vale, a ver, la manera en la que nosotros desarrollemos nuestro trabajo, Puedes compartir tus redes si quieres, Adri, para que se vaya viendo. sí, ¿dónde lo pongo? Aquí en el chat, ¿no? Sí, no, lo tienes en compartir, como estás compartiendo la pantalla, puedes pinchar tus redes Ah, sociales y así se puede ver también lo que tú mismo haces en tus redes, que antes comentabas también de trabajar en redes sociales. sí, Como déjame. quieras, niño. Si no, déjalo directamente Sí. aquí al machote este y también vale. Bueno, el tema es que, a ver, me he perdido. Ah, sí, lo de mano alzada y todo lo demás y tal. Vale, lo primero, en el mundo en el que vivimos, yo ya dije antes, mi formación es clásica. A mí lo que me gusta de verdad es pintar en físico, pintar en
en lienzo y todo lo demás, pero no es una manera realista de trabajar, porque al final, si yo tengo que desarrollar 5 o 6 ilustraciones en un mes, eh, no puedo estar con los tiempos de secado de un óleo. Entonces, si no tenemos los conocimientos, es muy aconsejable el adquirirlos. Hay gente que puede trabajar y hay gente que trabaja con medios tradicionales. Jesper Essing, Justin Gerard o Throm son ilustradores, por ejemplo, que se ganan muy bien la vida trabajando para juegos de cartas como Magic o para juegos de rol como D&D, haciendo ilustraciones en físico. Y además la ilustración en físico tiene una cosa muy buena, que es que luego te quedas la pieza y la puedes subastar, la puedes vender y todo lo demás, ¿no? Eh, pero claro, son gente que tiene un bagaje muy grande eh, y que tienen sus tiempos muy profesionalizados, ¿no? De todas maneras, no es un problema si nosotros dibujamos rápido, si somos efectivos a la hora de sacar adelante el diseño y la pieza, y lo tengo al lápiz, luego lo puedo escanear, pero de nuevo tengo que saber un mínimo de las herramientas digitales para poder escanear esa pieza, preparar el archivo en las capas adecuadas y luego poder enviarlo, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema per se, pero sí que sería muy recomendable incorporar cuanto antes un uso efectivo de alguno de los programas, Clip Studio, Photoshop, CorelDRAW, un poco el que sea, dependiendo del estilo que queramos manejar o de donde queramos. Pero yo diría que o Clip Studio o Photoshop, concretamente en mi campo, es un programa que es prácticamente obligatorio y que además pensemos que todos estos medios, videojuegos, cine, series, a día de hoy son plataformas y medios digitales, por lo tanto las herramientas que vamos a utilizar también están muy ligadas, ¿no? a ello. Entonces, no es el fin del mundo. Aprender a manejar correctamente el Photoshop no es difícil, es algo que en 2 o 3 meses de esforzarnos un poco, o sea, estoy convencido de que estudiáis cosas más liosas aquí Unir. en UNIR o en el curso que estáis haciendo o tal, que manejar el Photoshop. Yo manejo el Photoshop de manera muy rudimentaria. Yo no soy un gran experto en todas las capacidades que el programa tiene, opciones de capas mega locas. Yo lo trabajo de una manera muy, muy artesanal. Yo abro una capa y me pongo a pintar y ya está. Pero sé manejar mis pinceles, todos los formatos distintos de archivo que hay para imprimir, para animar, para lo que sea. Eh, y a mí me llevo 3 o 4 meses tener un uso fluido del programa y luego a base de ir trabajando y trabajando y trabajando, pues desarrollando tus shortcuts, tus procesos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas. ¿Cuál era la otra? Nada, la IA, porque Lo de la IA. sí. Lo de la IA entronca con lo que hablábamos antes de que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo que no es el de hace 20 años. Para bien y para mal, las dos cosas. Entonces, cuando tú tienes, yo voy a ir soltando nombres y tú si quieres vas filtrando y vas diciendo, vas explicando, ¿vale? Pero en Front Software, donde su CEO, Hidetaka Miyazaki, es principalmente desarrollador de videojuegos. Es un tío que se mete en esa industria porque es pasional a la hora de dirigir un videojuego, de diseñarlo, su narrativa, crear su mundo y todo lo demás. Es un tipo de proyecto donde es poco probable que veas un uso de IA, porque al final la clase de ventajas, ¿no? que proporciona la IA generativa al proceso creativo eh, son detrimentales. De hecho, en algunos proyectos en los que yo estoy metido a día de hoy, se ha echado para atrás el uso de la IA porque es una castaña. O sea, la IA está muy bien para hacernos avatares estilo Ghibli, pero a la hora de desarrollar un proyecto es complicado.
¿Qué pasa? Que esto solo se genera, como ponía antes de ejemplo lo de From Software, pero puedo poner de ejemplo el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. El productor principal, Adi Shankar, es un amante del medio y detesta todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, hay un montón de otros estudios de los que están ahora mismo desarrollando proyectos para Netflix y de empresas de videojuegos y de todo, que tienen en la parte alta de la cadena esos CEOs que lo único que quieren es números y que dicen, que hay un programa que me hace la animación y que me cuesta una suscripción de 300 euros anuales. Joder, pues mucho mejor eso que 20 diseñadores, ¿no? Con sus sueldos y todo lo demás. Entonces, a la parte más mainstream de la industria, a la parte más alta, lo más visible, la IA es algo que le está afectando y que cada vez más, y sobre todo que lo que se está cargando es todo ese puesto intermedio, todo ese puesto bajo de artistas junior, que tú cuando entrabas, porque a mí a día de hoy, cuando, pues, luego ya contaremos esta historia porque creo que es muy interesante de cómo poder entrar, ¿no? Eh, Cuando yo trabajo con Adi Shankar, nosotros nos pasamos horas discutiendo el equipo artístico, los directores artísticos y los seniors, nos pasamos horas discutiendo sobre detalles y bueno, todos los pormenores del proyecto, los personajes y todo lo demás, ¿no? Pero, pero no es tan habitual a día de hoy eh, encontrarte con este tipo de, de manera de ver la industria, ¿no? De decir, nosotros queremos contar una buena historia, un buen proyecto, una buena imagen, ¿no? Y lo que es muy importante es que todos los juniors que están por debajo de nosotros, que no forman parte de esas reuniones, que no forman parte directamente del proceso creativo, ¿no? Eh, están viendo que sus trabajos están desapareciendo porque el típico trabajo en el que tú cogías la experiencia, yo entro en esta producción, me ha salido a través de mi universidad, me ha salido a través de ir a una convención, me ha salido a través de, esto casi nunca pasa, pero de envié el currículum y me pillaron, ¿no? Entonces ahora entro en este estudio y a lo mejor lo que estoy haciendo son pulir los archivos simplemente, pero es un trabajo que yo podía hacer para desarrollar experiencia, ¿no? A eso es a lo que la IA le está afectando. Sin embargo, otra cosa que también es muy importante de la que tenemos que hablar es que la IA está haciendo que haya un grupo de gente que también apueste muy fuerte por el arte más tradicional. Y cuando digo tradicional es con las herramientas que sean, desde óleo a Photoshop, pero que sea un humano el que lo está haciendo. Porque hay un grupo de la población que está hiper hypeada con la IA, pero también hay un grupo muy grande de la población que tiene una fatiga de IA muy grande y que al final lo que se está demostrando en los últimos 5 años de explosión de la IA es que la IA no ha conseguido generar nada nuevo. Lo único que vemos es un improve técnico de cada vez parece menos artificial, aunque siempre tiene este punto de un caníbal y de hecho llevamos 25 años escuchando que la siguiente generación de 3D va a ser indistinguible de la realidad y nunca pasa. Pero por la propia idiosincrasia de cómo funciona la IA coarta la capacidad creativa de una persona. Eh, entonces, la industria más mainstream, como funciona en todas las industrias, como funciona en la música, como funciona en videojuegos, como funciona en cine, los proyectos gigantes, salvo honrosas excepciones, pues como fue El Señor de los Anillos de Peter Jackson y cosas así, no funcionan con un criterio autoral, funcionan con un criterio de producción industrial. Y por Adri, lo pero entonces un tanto, junior, justamente, ¿cómo hace ahora? Si no puede tener acceso a esos roles, debe introducir el uso de la IA en sus portfolios. yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo por una sencilla razón. Se utiliza mucho esta argumentación de bueno, si esta tecnología ahora llega, el que no la aprenda se queda atrás, ¿no? Sí, eso creo que todos los que estéis ahora mismo estéis con ese miedo, ¿verdad? Es un miedo Y que tenéis todos los que eso, hagáis ilustración. y eso es lo siguiente, porque yo creo que con este ejemplo se entiende perfectamente.
Vosotros imaginaros que en vez de estar aquí en UNIR estudiando desarrollo de videojuegos o las asignaturas que estáis cursando ahora mismo, vosotros fuerais cocineros, ¿no? Y vosotros tenéis ese interés de trabajar en el mundo de la cocina. Y vosotros vivieseis la llegada de las cadenas de alimentación rápida como McDonald's, Burger King y todo lo demás. Y te dijesen, bueno, es que el futuro de la restauración es esto, en cierta manera lo ha sido, y el que no aprenda a integrarse dentro de este proceso se va a quedar atrás. Lo que te está diciendo esa gente es, olvídate de ser un artista, olvídate de ser un creativo, olvídate de ser un profesional y aprende a ser manager de McDonald's. Ya, pero es que me estás hablando de una profesión distinta. Entonces, a mí la IA me da igual porque igual que aunque existe IKEA, siguen existiendo los carpinteros que hacen muebles de diseño. Aunque exista McDonald's, siguen existiendo los restaurantes Claro. que ofrecen carne de calidad y todo lo demás. Aunque exista la General Motors, sigue habiendo mecánicos que hacen piezas custom y todo lo demás, ¿no? Entonces, si tu interés es integrarte dentro del aparato industrial, te diría que sí, aprende IA, pero es que aprender IA es, yo lo he probado. La gente que vende cursos de cómo desarrollar cosas con IA y tal, son scams, porque la IA es, quiero que hagas esto. Y se lo pides hasta que lo hace, hasta que tienes suficientes referencias. Y tu capacidad creativa está cortada en la capacidad que tiene la IA para hacer un cortapega, porque no sé si sabes cómo funciona, pero la IA lo que hace es que cuando tú le pides algo, lo que genera es un batiburrillo extremo, infinito, de microimágenes, y lo que hace es que lo va cortando y haciendo collage, básicamente, hasta que saca lo que cree que tú le has dicho que, bueno, lo que cree, que la IA no es IA, que es un procesador de texto glorificado. No, no, pero es que es verdad. Es que se le llama inteligencia artificial como un producto de marketing, pero no hay nada de inteligencia ahí. Entonces, eso son literalmente procesadores de textos. Es más, yo he trabajado en un estudio en el que había un departamento que a las empresas de IA les hacían los tráileres animados a mano sobre los vídeos chusteros de IA que su IA hace. Y cuando os metéis en YouTube y os salen cosas de Artlist y todo lo demás, de, mira el oso polar, este qué tal, yo conozco personalmente a una persona que animó ese oso polar y que se dice, no, esto es hecho con la IA. Lo de la IA es una castaña y es una burbuja que no está ni cerca del desarrollo que se dice que es y que la industria está apostando por ella y esto es mi opinión de una manera que no es realista y además luego tienen el problema de la sostenibilidad y no sé si lo sabéis, pero Sora, por ejemplo, acaba de chapar. Sora Lo que App es acaba de guay, chapar. lo que es guay, Adri, es que mañana tenemos justamente lo opuesto. Tenemos a un diseñador gráfico que usa mucho la IA para tema de editar. Entonces va a estar cojonudo, va a estar estupendo escuchar tu Pero, por valoración en ejemplo, comparación con la suya. pero porque, por ejemplo, mi mundo es distinto, es decir, Claro, la esto tiene que IA llegar. no es lo mismo la IA generativa que otro tipo de cosas tal. Entonces, eh, de nuevo, estamos hablando de un proceso culinario como el de McDonald's, que no es un proceso culinario, es un proceso industrial. Y otra cosa es que algunas de las herramientas que McDonald's tiene, algunos de los hornos, no sé lo que tienen, ¿vale? Pero nos entendemos del material que tienen. No estamos hablando de que haya que seguir cortando la carne a cuchillo y no sé qué, si tienes una picadora de carne, te haces las hamburguesas con la picadora, ¿entiendes? Entonces, existe, como todo lo demás, como lo es el Photoshop, como lo es el email o como lo es el WhatsApp, es una herramienta que se puede llegar a utilizar y, por ejemplo, el diseño gráfico, que el diseño gráfico no tiene una expresividad artística de la magnitud que tiene una Uy, 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 ilustración, uy. una pintura, no es un arte plástica, me refiero. No estoy diciendo que no sea arte, lo que estoy diciendo, que normalmente no lo es, Uy, 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 uy. el 99% del diseño gráfico,
es un uso corporativo al final, ¿no? Que haya uno de cada 100.000 como Oli Moss que utiliza técnicas de diseño gráfico, pero que al final no hace diseño gráfico, lo que está haciendo es ilustración, ¿no? María Luisa ya te ha echado un Entonces, no estamos hablando de... Si tú utilizas la IA para el diseño de una tipografía, de una letra o para diseñar el estilo de colores de algo, es un uso torticero que, bueno, pues lo que demuestra es que no existe realmente ningún tipo de creatividad detrás. Sin embargo, el hecho de que tú utilices la IA para programar unos márgenes a la hora de maquetar un libro de 500 páginas, que va a ser igual en todo lo demás, es que eso, de nuevo, pero es que está glorificado, es que eso ya existía antes. Es que Claro. cosas como el Photoshop o cosas como el Illustrator o el InDesign ya tenían un desarrollo de comandos en el que tú podías introducir todo y todo lo demás y tal. Le dabas y te maquetaba 500 páginas de texto. Es que Mm, no es no es el desarrollo tecnológico que se está vendiendo que es, ¿no? Entonces, la IA puede ser interesante utilizarla para según qué cosas. Hay que ser muy consciente de las limitaciones que tiene. Esa es la parte que normalmente no te dicen, que es yo, por ejemplo, tengo un grupo grande de conocidos y de amigos que son programadores, ¿no? Y, por ejemplo, me contaban hace poco que la programación con IA, el vibe coding y todas estas movidas que se han sacado ahora de enfrente suenan genial, pero que, por ejemplo, ahora están empezando a echar para atrás un montón del desarrollo hecho con IA, de la programación hecha con IA dentro de sus propias empresas, porque se han dado cuenta de que tienen de un 40 a un 60% mayor de brechas de seguridad, porque tiende a unos patrones que son mucho más fáciles de romper eh, por la gente que sabe de esto, ¿no? Entonces, al final tú tienes que ser consciente de lo que es y para lo que sirve, ¿no? Y es lo mismo que lo que pasaba cuando empezó el Photoshop, que todo el mundo hacía este rollo, la gente que empezaba y que no sabía y que no tenía que no sabía usar bien el programa y que no tenía una formación buena, en vez de pintar aquí, en vez de pintar aquí, ¿no? La luz pintada, lo que hacían era meterle el brilli brilli este de Photoshop, ¿sabes? El circulito con el pack y quedaba fatal. Entonces, esto es lo mismo, es una herramienta, está ahí, no es ni la mitad de potente de lo que te dicen que es, cuesta lo triple de lo que te dicen que cuesta, y ya iremos viendo cómo va saliendo, ¿no? Adri, por ir centrando el tiro, ya que tenemos ya aclarado el Sí, tema de este, ¿qué te parece si hacemos por estructurar lo que queda? Nos explicas la parte de portfolio, lo conectas con tu propia sí. experiencia y luego además nos aterrizas tips de concept art, ¿sabes? Para que también la gente que quiera crear lo pueda aterrizar. Pero me interesa mucho justamente eso, la parte de portfolio, desde lo que hay que llevar a una empresa que se adapte a lo que tú estás contando, como también cómo lo cuentas en redes para que lo tengan como tips y luego concept. ¿Te parece? Vale, pues mira, yo tal como, si quieres, además lo estructuramos empezando desde el principio, lo que sería el rollo de cómo arrancar ahora mismo una carrera profesional o cómo me doy a conocer, ¿no? Justo. A día de hoy, por un lado, esto lo voy a pasar muy brevemente por encima porque se explica muy rápido, hay algo que no ha desaparecido, aunque pensemos que sí, que es el trato personal. Es decir, el conocer a alguien en físico sigue siendo muchísimo más potente que todo lo demás. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mi caso, soy un concept artist, estoy especializado en producciones audiovisuales y además, con el paso de los años, he acabado trabajando en la industria de los juegos de mesa, los juegos de cartas, los juegos de rol, ¿no? Eh, las convenciones a las que yo pueda asistir, voy a ir. Quiero dedicarme a los videojuegos, todo lo demás tal. Los eventos relacionados con esto, voy a ir y voy a intentar encontrar la posibilidad de mover por ahí mi portfolio, hablar con un productor en una charla, asistir a este tipo de eventos, tal. ¿Por qué? Porque no nos garantizan nada, pero es que yo empiezo trabajando en Games Workshop, en Warhammer, empiezo a tener mis primeras oportunidades profesionales ahí porque voy a un Golden Demon, que es el evento que ellos hacen en Inglaterra, es la feria anual que ellos hacen para presentar los nuevos productos y todo lo demás. Y yo me voy ahí con otro ilustrador de aquí de Coruña, Víctor Guerra,
con el portfolio debajo del brazo y le voy dando el coñazo a los ilustradores y a los directores artísticos de Games Workshop de mira lo que mira lo que he hecho. Y al final tengo la suerte de que nadie de Games Workshop me concede mucha atención, pero resulta que se nos acercó a Víctor y a mí un recruiter de Creative Assembly, que son los que hacen los Total War, porque ya en aquella época estaban empezando a trabajar en el primer Warhammer Total War y dice, oye, puedo ver el rollo porque lo vi antes por encima y creo que se acerca mucho a lo que estamos buscando. Lo vio, hostia, sí, tal, no sé qué, pues esta es mi tarjeta, no sé cuánto, llamadme ahí y ya generamos ahí un primer encuentro y estuvimos durante una época en contacto con ellos, trabajando, desarrollando algunas de las partes preliminares del proyecto, ¿no? Entonces, por dejarlo ya aquí cerrado, Mm. el contacto personal sigue siendo importantísimo, porque al final, por mucho que nos pasemos el día en Instagram, te genera una impresión mucho más a largo plazo y mucho más intensa, una conversación con una persona en directo que otro chat más, ¿no? Entonces, si vosotros tenéis la oportunidad de asistir a convenciones, a eventos, a cosas, a eventos físicos relacionados con la industria en la que vosotros queréis entrar, yo recomiendo mucho cogerte a dos o tres amigos, irte allí, ver las cosas, hablar con otra gente, con otros ilustradores, con otra gente que esté empezando, que a lo mejor te dice, ah, pues yo intenté entrar en Warcrow, pero me dijeron que necesitaban, que ahora van a cambiar el estilo del juego y ya no van a hacer más Amerimanga, que era lo que había preparado yo, que quieren algo realista. Y tú dices, bueno, yo tengo un estilo realista, voy a probar. Entonces, la relación directa con la industria, la relación física, yo la recomiendo mucho. Pero luego está la segunda parte, que es la más importante, la que más prevalece, que es la de redes sociales, ¿no? A día de hoy hay que tener redes sociales, hay que trabajar Te lo iba a en decir, ello. tío, porque a mí hasta me ha entrado trabajo de diseño narrativo de videojuegos a través de mi podcast. Entonces, a ti, a través del Instagram, te tuve A que entrar mí, cosas. en mi caso, yo, por ejemplo, que tú ya sabes que yo tengo una presencia online relativamente baja porque no me siento muy cómodo con las redes sociales, pero a pesar de eso, las tengo que utilizar. No sé si aquí en el... Vamos a ver. Compartir. Puedo poner, mira, aquí en el chat puedo Pero, escribir, ¿no? Adri, ¿no puedes compartir tal cual las redes sociales que tienes tuyas? O sea, Ah, botón bueno, compartir, botón compartir comparto. compartir toda la pantalla y ahí se puede ver. Vale, un segundinho. Voy a cambiar de cuenta. Aquí. Dice Ana que para tener 17K en Instagram eres muy humilde. Bueno, tampoco es mucho. Lo que pasa es que son, por ejemplo, muy orgánicos. Eh, Sí, y que en realidad ahora el número de seguidores no afecta para, no es el número que merece la es pena, el sino es la tipo de seguidor visibilidad. que tengas. Es Claro, el y tipo de además seguidor que el alcance tengas. de cada elemento. Sí, Sara pregunta que en términos de portfolio, pregunta, ¿qué es mejor, cantidad o calidad? Es decir, tener cali- varios, calidad, sí, calidad y además cierta especialización. Entonces, en plan, ¿qué? eh, Bichos del Dark Souls o escenarios. el tema es a lo que tú quieras aplicar, pues es ahí donde deberías de intentar. Pero en plan, ¿qué? Escenarios, personajes o estilo gótico, no sé qué, ¿sabes? O sea, ¿especiación en qué sentido? Adri, ¿seguís todos ahí o se me ha quedado a mí solo? Estamos aquí. Estamos aquí. Se ha caído Adri, yo creo. Vaya por Dios. Estamos. Adri, vuelve. Hey, Seguimos ¿se me aquí, escucha estamos. ya? Seguimos aquí, me gusta, Vale, vale, seguimos vale, vale, vivos. vale. Nada, los problemas del directo. Me cargué yo la, la pestaña sin querer. Vale, me tienes que volver a dar superpoderes para compartir la pantalla. Vale. Pero bueno, lo que estaba diciendo era, No, ya está, estábamos ya en... eres anfitrión, ¿eh? Vale, ya está, ¿no? Sí, 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 soy anfitrión, debes tener el botón de compartir. No, el anfitrión deshabilitó la función de compartir la pantalla a los participantes. Vaya por Dios. Dice, debido a ser anfitrión, revocar permiso. Bueno, te hago anfitrión y ya está. Sí. A ver si es que... Mira, ahora sí, me salta que soy anfitrión.
Espera, No, pero sigue diciéndome que no puedo compartir. bueno, tienes que dar tú. Dale, ¿me escuchas, Adri? Sí, sí, sí. Vale, dale a mí, dame a mí, conviérteme a mí en anfitrión. Pincha en mi ventana, dale a los puntos que hay y Sí. conviérteme en anfitrión. Tengo chat o añadir anclaje, nada más. No, 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 ¿a lo de silenciar? Arriba de todo. Mm, En las ventanas de sí, arriba de sí. todo. Sí, sí, arriba de todo. Tengo dos opciones nada más, chat o añadir anclaje. De todas maneras, qué raro, porque antes no teníamos ningún problema con esto. Bueno, da igual, sigue con la charla igualmente. Bueno, sí, sí, sí. Os dejo aquí en el... Hacemos una cosa. ¿Los demás estáis viendo la pantalla de Adri ahora o no? Creo que es porque ahora hay un Adrián Prado fantasma. Al menos yo veo uno. La cosa se complica. Ahí os dejo las redes sociales, o sea, os dejo el Instagram para que lo podáis ver. Em, Tú sigue contando, pero escucháis a Adri, sí, ¿verdad? vale. Lo escucháis, pero no veis la pantalla de Adri. Adri, ¿tú no tienes el botón compartir? Sí, sí, tengo el botón compartir, pero cuando le doy me dice que compartir está deshabilitado. El anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Te cagas. Sí, los problemas del directo, ¿eh? Estaba saliendo todo demasiado bien. Herramientas del anfitrión para compartir. La Virgen bendita. Bueno, entonces, pero yo sí que puedo compartir, con lo cual, para adelante. Comparte tus redes sociales, ¿verdad? Sí, Pues vamos allá, ya está. Ya cargáis. pues Vale, ya ahora está. estáis viendo mi correo, que no deberíais verlo. Vamos a buscar a Adri y yo te sigo el rollo. Mm. Bueno, pues entonces lo que íbamos diciendo, ¿no? Es que cuando yo empiezo a trabajar en mis redes sociales es Adrián4RT, parece el correo. Eh, yo empiezo a trabajar en la red. Ah, no, 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 perdón. Estábamos con lo del portfolio, que esto es muy importante. Lo del portfolio es muy importante. Cuando nosotros presentamos un portfolio, cuando intentamos aplicar a un trabajo en concreto, es decir, yo no recomiendo eh, preparar un portfolio per se que sea así rollo de, bueno, tengo de todo, ¿no? Para esto tenemos nuestras redes sociales, que yo las dos que recomiendo para esta industria son Instagram y ArtStation. Y el que tenga el estómago que se quiera meter en Twitter, que funciona, pero es un campo de batalla. Entonces, una vez que tenemos nuestro portfolio online, que ahora hablaré un poco de cómo estructurarlo, lo que es, ahí me tienes. Lo que es importante es que cuando aplicamos a un sitio, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero Vamos a intentar, poner. un ejemplo, yo quiero intentar entrar en Front Software, ¿no? Eh, yo no voy a llenar mi portfolio si lo que yo quiero es aplicar al nuevo proyecto de Miyazaki, que es una continuación de Bloodborne. Yo no voy a aplicar con ilustraciones como la chica del pelo rosa que tengo colocado aquí en mi Instagram, porque por muy bien hecho que esté, es un estilo que no le dice nada a mis contratadores, ¿no? Pensad que junto con nosotros va a haber cientos de personas más intentando entrar ahí. Y por lo tanto, cuanto más cercano sea al producto para el que tú estás intentando aplicar, pues mejor, ¿no? Entonces, si yo quiero entrar en Riot Games, lo que voy a hacer es prepararme tres o cuatro piezas que sean muy del estilo de League of Legends y a lo mejor hacerme uno o dos fanarts directos de su estilo para enseñarles que ese estilo es algo que yo puedo dominar, ¿no? Pero estos portfolios petados hasta arriba, mire, yo he tenido que hacer contrataciones en varias ocasiones y a mí me ha tocado sentarme como director artístico junto con el productor a mirar portfolios. Y cuando me llega un portfolio así de gordo, es en plan, Dios mío, qué coñazo, porque es que no Adri, le... vamos a mojarnos. El número, vamos a decir números concretos. Alguien aquí que 10 es junior. Vale, 10 10. ilustraciones. Con 10 muestras. En 10 muestras yo sé si esa persona me interesa o no. 10. Pero 10 tiene que Sí. ser del nivel, es decir, no se regala nada. Tiene que ser 10 del No, tiene que nivel. ser de un nivel, del mejor nivel que tú puedas ofrecer y idealmente
que sea lo más cercano posible a donde tú quieras entrar. Entonces, un portfolio para entrar en Games Workshop, para hacer Warhammer 40.000, como está enseñando ahora Adri en pantalla, no es lo mismo que si quiero entrar en Nintendo para desarrollar un nuevo Mario Party. Entonces, con hacer algo que vaya de las 8 a las 12 ilustraciones o muestras y sea lo mejor que nosotros podemos presentar y aún encima esté enfocado al proyecto al que nosotros queremos ir, es donde maximizamos nuestras posibilidades. Esta misma idea, pero con 52 ilustraciones, es que a veces por pereza, os lo garantizo, ¿eh? A veces te entra la pereza y ni lo miras. Entonces, básicamente, dice Ana, es tener un portfolio dependiendo de la empresa y la candidatura con 10 piezas muy buenas y añado yo subida a redes sociales, todo. No tienes por qué subirlo todo, te puedes guardar cositas. Yo hay muchas piezas que no subo y que las tengo para enseñarlas y todo lo demás, pero tus redes sociales las tienes que tratar un poco de una manera parecida. Entonces, yo mis redes sociales, si os fijáis, las trato de una manera enfocada directamente a mi profesión. Creo que en mi Instagram, de 400 publicaciones que debo de tener, algo así, creo que hay una foto en la que se me ve la cara, porque fue una chorrada de estas virales que dejé de hacer, de art versus artist, y tengo dos miniaturas pintadas por mí o algo así. Todo lo demás está hecho con una intención profesional, incluso los fanarts. Entonces, yo, por ejemplo, le metería mucha caña al Instagram, pero lo haría de una manera disociada de mis redes personales. Que yo, por ejemplo, yo no tengo un Instagram personal porque no utilizo la plataforma, pero sí tengo compañeros que lo hacen y tienen su red de, pues eso, Mm. mi movida para subir las fotos en la churrascada con los amigos, a ver si hacerme el interesante delante del espejo del gym, que está de puta madre, a quien le mole eso. Pero luego lo que es muy importante es que mi página profesional sea una página profesional. Yo esta página se la puedo enviar a cualquiera, porque no hay nada personal ahí, es todo una, Adri, una colección de trabajo. petarlo con un fanart te hace que te lleguen llamadas de Sí. curro. De hecho, esta es la parte, ¿no?, en la que, por la que yo insisto en el deberíamos de intentar, que nuestra red social también vaya un poco encaminada hacia donde queremos ir. Entonces, a pesar de que yo tengo pinceladas de cosas un poco distintas, como la chica del pelo rosa, que fue un concept art que hice para un videoclip de una cantante de K-pop, flipas, cosas de estas que da la vida, o alguna cosilla así tal, si os fijáis, casi todo lo que yo tengo es un estilo de fantasía relativamente realista, mucha fantasía oscura, mucho Dark Souls, Bloodborne estilo From Software, mucho Warhammer, mucho D&D, porque es la industria que a mí me interesa y donde mejor me muevo, ¿no? Entonces, cuando alguien se encuentra con este portfolio, si le resulta interesante, será porque el tipo de proyecto que me va... O sea, a mí no me llaman para hacer desarrollo de personajes con estilo de los Looney Tunes, porque no es lo que yo estoy enseñando, ¿no? Entonces, digamos que también lo que enseñamos en redes sociales nos sirve para ir filtrando un poco también los posibles clientes que nos puedan llamar, ¿no? Y yo a día de hoy me encuentro trabajando en Rocket Rocket, que es una de las productoras de animación de Netflix, que son los que hicieron pues, la serie en la que yo trabajé, Guardians of Justice, otros dos proyectos que ahora mismo están en preproducción. Acabamos de estrenar Devil May Cry, porque Adi Shankar, que es el dueño del estudio, es el productor principal, encuentra mi Instagram en explorar y ve si bajas abajo de todo, porque fue al poco de abrirlo, tengo un fanart de Devilman. Y el tío resulta que es un friki de Devilman, del manga Haces clásico. fanart de lo que es friki al que te va a contratar, ¿eh? Bien Claro, jugado, entonces, Adri. si tienes la capacidad de saberlo, es como una trampa, pero sí, yo hice esto. Y bueno, y quedó ahí. Y le pasó a esta ilustración, que fue lo típico de que años más tarde, un par de años más tarde, una de estas páginas que hacen colección de artes o lo que sea, pues la publicó y puso Devilman by Adrián Art. Y un día estoy tomando una cerveza con unos compañeros, con unos colegas míos aquí en Coruña, y a las 12:30 de la noche, porque en Estados Unidos pues eran como a las 6 de la tarde, me llega un mensaje, ¿no? Eh, y lo veo y veo que es Adi Shankar, que es el productor de Dredd, de tal, y digo yo, ¿what?
Y Eiduz, acabo de ver el trabajo que has hecho de Devilman, me flipa tu estilo, creo que vas de puta madre para el siguiente proyecto que tenemos, me gustaría hacerte una prueba. Y me salió así, es que me Bien tirado, encantaría bien tirado. tirarme las flores de, no, fui a una reunión y lo abordé. No, no, ¿qué va? O sea, yo, Yo me, yo, por, yo enseñé mis cosas y a alguien le gustó. Yo por apuntar, Adri, es que es curioso porque yo en este sentido no hago ilustración, pero sí que hago mucho, mucho ensayo y mucha novela y tal. Y el primer gran contrato editorial que tuve con Editorial Planeta no fue porque yo fuera a llevarles mis temas, sino porque ellos vieron artículos que yo había publicado en otras revistas y me llamaron también justamente por eso. O sea, de que de lo pequeño muchas veces, del impacto pequeño, se consiguen cosas gigantescas, más que Sí, incluso ir tú puerta a puerta a mandar currículo a currículo. sí, sí. Dice Ana, hay veces que he subido cosas a mi perfil profesional de eventos que he ido con mis opiniones sobre este y fotos que más me gustaron o con quien he podido hablar. ¿Lo recomiendas o solo deberías subir? Claro, están preguntándome mucho, tanto ella como otro más, que si ahora tenemos que parar y hacer un perfil profesional o llevarlo todo a la cuenta personal que ya tengo. ¿Sabes? Es decir, una cuenta personal en la que hay igual 5 fotos, un trabajo, tal, o que haya otra parte que sea para tu portfolio. A ver, lo que es muy importante también es que yo llevo pagando el alquiler como quien, ¿sabes? Por decirlo así, por resumirlo mucho, llevo pagando el alquiler y todo lo demás los últimos 15 años trabajando de esto. Tengo un conocimiento, obviamente, que me da toda esta experiencia y el hecho de que mi método funciona, pero lo que es súper importante es que lo que yo estoy diciendo aquí son mi anecdotario personal, la experiencia que he ido teniendo y los ejemplos que yo he ido teniendo prácticos reales dentro de la industria. Pero nada de lo que yo diga es palabra sagrada, es decir, Pero no vas mal, ¿eh? Los yo, tips yo son bastante no, buenos. yo no puedo Bastante... coger, claro, pero a lo que me refiero es que yo no puedo coger y decir, nunca tengáis una foto en vuestro perfil porque tal. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo pero es un que poco lo yo, dices. yo tengo un perfil que es única y exclusivamente profesional. Porque en el tipo de carrera profesional que yo quiero tener, a mí no me interesa generar, ¿cómo se llama este rollo que dicen ahora de redes sociales, ¿no? De las metarrelaciones, tal. Yo no quiero que vean una foto mía en un evento con unos colegas o no sé qué, yo personalmente. Claro. Y además en mi industria en la que yo trabajo, tampoco hace falta. Es decir, nadie me va a contratar, nadie nos va a contratar porque hayamos conocido a Brandon Sanderson en el Celsius en Avilés y tengamos una foto así con él, ¿no? Y esa foto está ocupando un espacio que podría ser un trabajo que potencialmente generase un impacto profesional, ¿no? Ujú. Entonces, yo no soy, pero es que partimos de la base de que yo no soy fan de las redes sociales, que yo no las disfruto, no es un contenido que yo consuma, que yo utilice, más allá del ámbito profesional, ¿no? Entonces, crearme una cuenta nueva, ponerme el nombre artístico que yo quiera, meterle mis contactos profesionales, mi mail, mi LinkedIn, los que lo utilicéis, mi ArtStation, lo que sea, y empezar a subir trabajos ahí, buscar un poco qué trendings hay, qué está de moda ahora, adelantarte un poco, Ujú. saber de la industria en la que tú te quieres meter. Entonces, ahora mismo yo estoy en mi tiempo libre haciéndome un fanart de Lilith del Diablo 4. ¿Por qué? Porque acaba de salir la expansión. Entonces ahora yo sé que Diablo 4 está siendo trending, ¿no? En redes sociales y la gente lo está mirando. Pero además, ¿por qué me hago un fanart de Diablo 4? Porque yo juego el juego, me gusta mucho. Entonces es un fanart que va a ser muy honesto, que va a ser muy guay, como el Nameless King. Si yo me tuviese que hacer un fanart de Dora la Exploradora, no va a ser del mismo nivel, porque no es algo que a mí me guste o que a mí me llame la atención. Por ejemplo, yo tengo varios colegas que salió hace menos de un año una especie como de peli sobre cazadores de demonios K-pop, que lo petó en Netflix, pero de una manera, pero Adri, abrumadora. no hagas como que no lo has visto, que sé que eres fan. Las K-pop Demon Hunters, y sé que tú eres muy roomie, aunque te hagas muy mira, ¿eh? No, Que me no, hagas ahora. lo peor de todo es que este desgraciado, que sí me conoce en la vida real, sabe el trauma que yo tengo con toda esa industria, ¿no?
Pero, yo tengo un par de colegas que les molan esas movidas y se hicieron unos fanarts y uno de ellos se le viralizó mucho y todo lo demás. Pero si yo me pongo a hacerlo, yo no voy a hacer algo bueno, no voy a hacer un fanart realmente de calidad porque yo no consumo eso, yo no lo veo, no me gusta, no sé qué. Entonces, pero si van a sacar una nueva edición de Warhammer, si van a sacar un nuevo juego From Software, si van a sacar un nuevo juego Blizzard, yo ahí sí puedo hacerme un fanart. Yo, el Devilman que a mí me dio mi actual carrera profesional, lo hago porque Devilman es uno de mis mangas favoritos desde que soy enano. Y entonces me hago una cosa a mi rollo, con mi estilo, pero que es totalmente Devilman. Entonces, yo sí recomiendo mucho que nos hagamos un perfil profesional donde podemos ir subiendo nuestro fanart de cosas que nos pueden ayudar a conseguir visibilidad y que hagamos fanart de cosas que nos gustan, de cosas que realmente, que sea fanart, que no sea, uy, como ahora está de moda el Resident Evil 4 y lo está petando la señora esta grande que se hizo tan viral cuando salió Lady el Resident Evil Dimitrescu. Village, pues la voy a dibujar. ¿Has jugado algún Resident Evil en tu vida? Jamás. No sé ni de qué va el rollo, pero bueno, como el diseño está online, lo puedo copiar, ¿no? Dice Ana que al final vas a un público de que tú mismo eres parte. Adri, otra Un pregunta que poco hacen por sí. aquí es que si, por ejemplo, hay gente que es aquí artista multifaceta, que no únicamente hace pintura, que también hace Uh. escultura, pregunta si abrirían un único Instagram, una única red social o lo mezclarían todo. Yo aquí diría que lo No, mezclaría todo. ahí se puede mezclar, porque además os pueden salir cosas de todo estilo. Mm. Yo, por ejemplo, ahora que estoy empezando a estudiar muy profundamente ya para conseguir un nivel profesional de modelado 3D, que el modelado y la pintura van cogidos de la mano y son muy transferibles el uno con el otro. Que aquí me gustaría señalar eso, que estás ahora estudiando, después de 15 años de profesión, a Sí. este nivel que tienes de concept, estás trabajando ahora para modelado. Es decir, que al final esto es una carrera. Claro, y sobre todo porque fíjate que yo no espero, yo no estoy haciendo esto para buscar puestos de trabajo de modelista 3D, sino que lo que estoy haciendo es incorporar el modelado 3D dentro de mi proceso de trabajo, para poder hacerme modelados de anatomías a mi rollo rápido y ya tener unas bases fáciles sobre las que empezar a pintar, para poder tener más en cuenta las animaciones, para poder hacer concept en 3D rápidamente y pasárselo al animador ya modelado para que luego él lo pueda animar. Entonces, al final es expandir en esta idea que decía antes, que es convertirme en un gran solucionador de problemas, ¿no? Mi capacidad a la hora de dibujar o de diseñar o de concebir mundos o lo que sea, en el fondo yo los interpreto como una solución de problemas constantes. Adri, es que dirías que aquí estamos diseñadores de todo tipo, desde arquitectos, interioristas, a todo. Mm. Dirías que al final diseñadores de lo que sea es dos puntos, solucionador de problemas. Es lo que hace el diseño, al final, de lo que sea, en realidad. El tema es, yo quiero contar una historia con estos personajes, pero no sé cómo estos personajes van a ser en pantalla. Pues eso es un problema. Mm. Entonces, yo estoy ahí para solucionarlo, ¿no? Y para ayudarte a llegar a un puerto que te sea interesante, ¿no? Adri, mira, queda Y media horita ahora para la charla. Creo sí, que ya puedes compartir, porque es que yo no quiero acabar esto sin que ¿vale? te pongas a dibujar un poco delante de la gente y veamos tips directos de conceptar. Deberías poder ya poder compartir. Vale, a ver. Vale, sí, ya puedo. Vale, pues te quiero ver dibujar, por favor. Dame ese capricho. ¿Me quieres Qui- ver dibujar? Quiero verte técnicas de concept. Eres, venimos a Mira, dime. las, lo que voy a hacer va a ser enseñaros varias, tengo una pequeña selección hecha, ¿vale? Básicamente, y vamos a tirar aquí, unir. Porque, sobre todo, yo creo que lo más interesante es que saquemos una idea, ¿no? De un poco esto que decíamos de abarcar eh, distintos sets de habilidades y de conocimientos, ¿no? Entonces, esto que os, esto que os voy a enseñar ahora son trabajos para los que yo he sido directamente contratado, no como ilustrador, sino como concept artist. Y a pesar de eso, vais a ver que son, pues eso, trabajos muy distintos. Este le duele la espalda, ¿eh? Y Muy guapa, ¿eh? estos, por ejemplo, sí, pero ahora vamos a ir pasando por ellos. Entonces, por ejemplo, empezando por esto,
esto es un trabajo que yo nunca pensé que iba a trabajar en un proyecto así, ¿no? Que es una adaptación de Journey to the West que se está preparando ahora en una compañía inglesa que se llama Journeyman, que empezaron como una compañía estilo como es Sideshow ¿cómo se llama? Toy Legends, que son empresas de estas que hacen las figuras mega gigantes, súper guapas que vemos en las tiendas de cómics y en las convenciones del típico Darth Vader que es así de grande y que cuesta 1.200 pavos, ¿sabes? Pues es una compañía de estas. Entonces decidieron que querían hacer una edición de Journey to the West con todas las aventuras de Sun Wukong y de la mitología china del Rey Mono, eh, como súper trabajadísima, con unas estatuas de coleccionismo, una cosa de estas que son una edición limitadísima de 100 copias nada más, que valen 5.000 pavos y todo lo demás, ¿no? Y me llamaron para hacer el concept de todo eso, ¿no? Pero cuando me piden hacer el concept, me dicen que quieren hacer un libro todo en blanco y negro, quizás con tinta roja, para hacer como un rollo muy estudiado del estilo que quieren y todo lo demás, pero que también quieren que diseñen las esculturas en sí, ¿no? Y entonces cuando me proponen los precios que me proponen son buenos, pero no son como para tirar cohetes. Entonces, si todo lo puedo hacer de una sola tacada, me sale muy bien, me Dices lo que te sale... pagan a ti por hacer las cosas, ¿no? Claro, correcto, porque luego Claro, cada el proyecto budget te que tienes pagan tú, lo que sí, te sí. pagan, claro. Y aquí también depende mucho de nosotros cómo nos estructuremos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si Adri, a ¿te ti puedo preguntar que les va a gustar esto? ¿Te puedo preguntar cuánto se cobra, cuánto tiene que pedir un concept artist freelance por los trabajos? ¿En qué horquilla se maneja uno? las horquillas se manejan de 250 euros a 5.000 euros. Ya está, perfecto. Entonces, ¿sabes? Que, claro, entonces el ejemplo que yo iba a poner es, si a ti te pagan 2.000 euros por un dibujo que te lleva una semana a hacer, estás muy bien pagado. Pero si ese mismo dibujo, que te pagan lo mismo, son 2.000 euros, te lleva todo el mes a hacerlo, pues ya no está tan bien. Y si te lleva 2 meses, no te puedes dedicar a esto. Entonces, lo que nosotros cobramos también tiene que ir un poco en relación a lo que tal. Yo no tengo ningún problema en hablar de precios, a mí no me da ningún tipo de pudor. Y por ejemplo, estos que os estoy enseñando de los de Viaje a Oriente, si no recuerdo mal, fueron 1.750 euros cada uno, que ya comprendía tanto lo que era el diseño del personaje, pero a su vez, como veis, el concept está trabajado a un nivel suficiente como para que además sea publicable y que el libro, cuando tengan los relatos y vaya acompañado del texto y todo lo demás, sean ilustraciones que están suficientemente, bueno, están en una calidad un poco baja porque me las tuve que descargar del Drive, que no las tenía en este PC. Está una calidad mucho mayor, pero para que veáis, ¿no? Está muy trabajadita y entonces es lo que casi podríamos llamar un concept ilustrado. Yo estoy haciendo tanto ilustración de personaje como diseño, todo en uno. Si todo esto me permitían hacerlo de una tacada, empezando por el sketch, ellos me lo aprobaban y ya empezaba a meter el render, a hacer la ilustración y a dejarlo todo bien terminadito, y este trabajo me lo podía sacar de encima en más o menos una semana entera de trabajo, pues me puedo hacer tres de estas al mes y si me las están pagando a 1.750 euros, pues ese mes estoy sacando un muy buen sueldo. Pero si tengo que diseñar el personaje, hacer el sketch previo, hacer el T-pose, que ahora os enseñaré también ese tipo de concept art, pasar por todas las fases de aprobación y luego volver a empezar con lo que es la ilustración para el libro y me invierto todo el mes, pues son 1.750 euros, que como soy autónomo, 500 los tengo que pagar a la Seguridad Social, tengo que pagar un 15% de retención en IRPF y al final se me quedan en 900 euros y por lo tanto no podría, ¿no? Vivir ese mes, pagar el alquiler, la comida, el veterinario de la gata y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy importante también que los precios que nosotros pongamos vayan acorde con la velocidad a la que nosotros podemos trabajar y el mercado. Entonces, si yo soy capaz de sacar adelante un diseño como este, que esto os fijáis que ya es muchísimo más sencillo. Esto es para un proyecto de un videojuego en el que estoy trabajando ahora. Adri, pregunta si puede verse el arte final, pero esto es todo whip, ¿no? Es todo, o sea, Depende. Esto es arte final. este es final, ¿no? Ya. Esto es final. Claro, este nivel de acabado.
no se hace para un concept, pero por eso os decía que esto es un concept ilustrado, donde he hecho tanto el diseño del personaje como el arte final va aquí. Sin embargo, esto no, esto es puro concept. Esto es concept, esto sí es concept ya. Esto es puro concept. Esto, si os fijáis, es una línea muy rudimentaria, un color absolutamente básico porque es importante. Fijaros que el Te hueso digo no una cosa, está. y con cariño, básico a la madre que te parió, ¿sabes? Básico para los estándares de la industria, ¿no? Claro. Entonces, fijaros que es eso, el nivel de render pues es el que es, esto se tiene que resolver rápido y estos, por ejemplo, me los están pagando 250 euros cada uno, que es un precio bajo, pero es que yo me hago tres o cuatro de estos en un día. Claro, es que entonces es importante Entonces, aprender a dibujar con el cronómetro al lado. y sobre todo ser capaces de resolver. Si os fijáis, el efecto de óxido realmente está hecho de una manera súper rápida. De hecho, mira, ya que decías que querías tal, Quiero. esto es un tema de si yo tengo que trabajar esta armadura de manera súper realista, trabajándolo poco a poco, desarrollando los volúmenes, trabajando todas las transiciones perfectamente para que no queden estos manchones, o sea que me va a llevar la vida. Pero si yo lo que tengo es ya un lenguaje desarrollado y unos procesos en los que directamente, vale, pum, pinto esto de gris, le meto unas cuantas manchas y desarrollo ligeramente el volumen. Quiero meterle unos toques de óxido porque necesito que se vea que la pieza tiene que estar muy oxidada. Esto ya será un problema si aceptan el rollo de que lo haga el propio modelista cuando se lleva a cabo, pero es importante que se entienda perfectamente que esto es óxido. Y esto tiene que verse bien que es un volumen esférico, entonces le desarrollo rápidamente una volumetría básica, le voy a meter unas pocas pinceladas para que dé un poco la sensación de que pueda haber abolladuras, algo por el estilo, porque quiero dar la sensación de que es una cosa vieja, y le voy a marcar un punto de luz muy fuerte para que se note muy bien que es un volumen esférico. Ya está hecha la movida y me ha Hola. llevado, ¿cuánto? 30 segundos. Entonces, al final es un desarrollo de técnicas que nos ayuden a ser más eficientes. Esto no necesita, bajo ningún concepto, un estilo, pues eso, como el que todos estos concepts que veis, que al final también, si os fijáis, pues dibujé el esqueleto básico y luego por encima fui creando las capas para tener rápidamente, pues eso, cambiar el casco. Este casco es el mismo que este. Lo único que hice fue dibujarle el penacho por detrás. Esta armadura es la misma que esta, pero este tiene el correaje para que se vea que está un poco más armado. Adri, Entonces, qué Canva usas para estos personajes? A este nivel de ¿qué? detalle. ¿Qué Canva, qué tamaño de lienzo usas cuando abres el nuevo proyecto? Todo normalmente lo trabajo. El tamaño del lienzo en sí mismo da un poco igual. Yo trabajo en lo que sería un formato A3 y todo va a 300 puntos de resolución. Vale, gracias. ¿Y esto Claro, cómo funciona, Adri? Cuando estás trabajando en el concept en este sentido para Netflix, por ejemplo, o en cualquier lado, ¿a ti qué te llama? ¿Un director creativo te da unas indicaciones, tú te pones a trabajar, se los claro. rebotas y ya está, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñaros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, es un proyecto para un juego donde me piden que tengo que hacer un estilo de concept que no es el concepto de personaje en sí. Ya tenían el diseño del bicho hecho de un proyecto anterior, lo querían reutilizar para este, pero lo que no terminaban es de ver cómo lo podían cuadrar dentro del mundo, ¿no? Y entonces, esta ilustración, que a su vez también es
en parte arte final, porque luego lo utilizaron para los libros de los manuales del juego, pero es toda una exploración de ambientación, de todo el desarrollo de los cuerpos en el lago de sangre, con esta ilustración tan tenebrosa, o sea, con esta iluminación tan tenebrosa y todo lo demás, forma parte también de lo que es el concept. Vale, no solo diseño el bicho, sino que además diseño dónde está, ¿no? Y yo llego hasta ahí porque a mí me envían en su momento unas fotos y unos renders y los diseños previos, este es el bicho que tenemos, es una especie de demonio de la gula, me comentan por encima cómo va, a veces me pasan el guión, me lo tengo que leer, me tengo que empapar de lo que es y ahora lo que tengo que hacer es, pues eso, ir desarrollando la idea que el productor, el director artístico tiene, ¿no? Cuando yo soy el director artístico, mi labor es que los artistas que están bajo mi mando, eh, pues eso, desarrollen todo en base a las necesidades del proyecto, como decía antes, que solucionen los problemas, ¿no? Entonces, normalmente a la hora de diseñar un personaje, a mí lo que me llega es esta facción, son una facción de no muertos, forman parte de este mundo, el guión relacionado con la historia es este y las necesidades que tenemos para el rey tumulario es que se le vea la cara de esqueleto, pero que tenga un poco de pellejo pegado, porque queremos que sea un poco como momificado y que las armaduras sean de corte europeo, pero que no recuerden a ninguna tal. Te dan un briefing, te dan una descripción, te dan un guión y luego echas un poco a volar, porque al final nuestro trabajo es la primera parte del proyecto, es el inicio, es Adri, donde con eso, pregunta interesante, dice, cuando te contratan por proyecto, como es lo que estás contando, ¿cómo se maneja con esos clientes que piden muchos cambios? ¿Tienes una cantidad de cambios fijos en el precio? ¿Cualquier claro, yo a día de adicional se hoy, cobra extra? ¿O cómo es la manera profesional de tratarlo? a día de hoy hay dos maneras de enfocar esto y yo trabajo de las dos maneras, ¿vale? A día de hoy. Por un lado está cuando me contratan por proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, el trabajo que hago con Rocket Rocket para Netflix, yo no les cobro por un diseño suelto. A mí directamente me llaman, me dicen, hay proyecto nuevo, empezamos dentro de 2 meses, es una preproducción, vamos a empezar a trabajar en él. Y directamente a mí me dicen y me cogen para los próximos 6 meses de desarrollo de preproducción. Y ahí ya lo que hacemos es negociar un montón total y a mí, por ejemplo, me lo dividen en mensualidades. Estoy contratado para ese proyecto en concreto y estoy recibiendo un sueldo y ahí yo tengo mis horarios de trabajo, tengo que entrar a mis reuniones semanales, tengo que tener todas mis competencias muy bien delimitadas, perdón, y trabajo directamente y ahí me pueden pedir 1000 cambios porque para eso están pagando el tenerme trabajando para ellos constantemente. Ujú. Cuando a mí me llaman para hacer un desarrollo de un personaje o de un monstruo o algo así para un proyecto y es una cosa puntual, yo presupuesto un precio más o menos por el tiempo que me suele llevar y lo que aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero yo por ejemplo lo que hice es que todos los cambios en el sketch están dentro del precio. Entonces, un diseño de personaje para una nueva expansión de tu juego de mesa o de juego de cartas o película o lo que sea. Yo les doy un precio cerrado que normalmente depende un poco del estilo de personaje que sea, es decir, no es lo mismo que me pidan que diseñe un goblin. No, quiero un goblin muy clásico, pero para ver un poco las vibes que tiene. Bueno, pues voy a cobrar 500 euros por eso, porque me lo voy a sacar de encima relativamente rápido. No, quiero que me diseñes el personaje principal. Bueno, pues eso van a ser 3.000 euros porque va a ser mucho trabajo. Me va a llevar mucho tiempo hasta que lleguemos al nivel que tú quieres para tu protagonista, ¿no? Y yo ahí lo que hago es que a día de hoy lo que tengo ya en mis condiciones es que todos los cambios en el proceso del sketch van incluidos dentro del precio. Vamos a explorar hasta que encontremos lo que tú quieres. Y yo tengo un desarrollo rápido, de abocetar muy rápido, de enseñar, de dar ideas, de hablar con el cliente y ver dónde queremos ir. Adri, otra... Todos los cambios posteriores a la realización del render los cobro absurdamente caros porque lo que intento es evitarlos. Es decir, yo lo que quiero es que trabajemos con el proceso que se tiene que trabajar, que es que el abocetado previo es de donde vamos a sacar todas las ideas. Si necesitas que yo renderice esta joya con todos los brillos
para verla perfectamente hasta que decides que no quieres que sea una joya, sino que sea un lingote de oro, pues lo siento mucho, pero te voy a cobrar la realización de esta joya. Y ahora te hago el lingote de oro por encima, pero son otros 500 euros, simplemente este lingote, pero porque, para empezar, nadie serio de la industria necesita ver algo completamente terminado para saber un poco cómo va a ser el resultado final. Mm. Adri, Manuel Ignacio está viendo este estupendo capítulo contigo y le emociona, le gusta el concepto. De hecho, esto es lo mío, esta es mi vida. Y pregunta: ¿nunca es tarde para iniciar? A veces, por cosas de No, la vida, pasa el tiempo y no se decide dar el paso. ¿La edad es un factor importante? sé que suena coña, pero uno de mis mejores amigos, Adrián Río, somos una colección en Coruña de Adrianes que nos dedicamos a esta industria, es modelista profesional. Él estuvo trabajando conmigo durante varios años en Big Shell Creatives, que era un estudio, digamos, mercenario de Madrid, que fue donde trabajamos tanto en Bloodborne como en Juego de Tronos. Para Marvel también trabajamos un montón. Eh, y era un Dream Team muy guay el que se montó en aquella época. Y Adrián Río era ilustrador. Y era un ilustrador que no acababa de despegar, no acababa de entrar dentro del circuito o de conseguir nada. Y pues no os quiero mentir, pero creo que a los 30 años, más o menos, 31 años, porque yo tenía 27 en aquella época y él me lleva unos 3 4 años, o sea que 31 años. eh, Tuvo uno de estos momentos de, bueno, dejarlo con la pareja con la que él estaba en aquel momento y todo lo demás y hacer un cambio de vida y dijo, bueno, pues mira, si me ofreces el sofá, es uno de mis mejores amigos, es como un hermano y entonces somos como de la familia. Le dije, tío, vente una temporada y te quedas en mi sofá, estamos aquí en Madrid juntos porque yo en aquella época vivía allí. Y él me dijo, bueno, pues voy a intentar a ver si ya estando en Madrid y de todo consigo algo, ¿no? Y en el estudio en el que estaba trabajando yo, querían buscar juniors de modelado 3D para, para hacer eso, desarrollo de modelos 3D. Y este, con todo su papo, dijo, bueno, pues me voy a presentar a la entrevista. Y se puso a practicar. Como él ya tenía cierto nivel, un nivel artístico relativamente alto, porque él se había formado como ilustrador, pues cogió las técnicas más o menos bien y lo acabaron cogiendo. En unos 2 años pasó de junior a senior. Luego yo dejé el estudio un poquito antes de la pandemia. Él lo dejó a mitad de la pandemia, porque teletrabajamos en casa y todo lo demás. Y Adri, por ejemplo, ha dejado la industria como, ya no trabaja ni siquiera como freelance. Se ha montado un Patreon donde él sube sus modelos 3D y la gente le compra sus modelos 3D y vive muy bien y muy tranquilo trabajando esto. Entonces es un tío que a los 31 años no había trabajado en la industria jamás y en una década pasó de eso a senior, a junior, a trabajar en Juego de Tronos, en Bloodborne y ahora se ha montado su propia compañía. Mm. Entonces, sí, no pasa nada por tal. A mí cuando me llega un portfolio, es cierto que hay veces que puedes decir, hostia, 41 años y no tiene ningún tipo de experiencia, pero si el trabajo es bueno, como mucho me va a generar curiosidad a la hora de hacerte la entrevista. Y entonces puedo decir en plan, Mm. oye, tu trabajo es bueno, me gusta, creo que puede encajar, pero tienes muy poca experiencia para la edad que tienes, ¿no? No, es que yo era soldador, lo que pasa es que esto siempre es lo que he querido, me he estado formando como un jabato durante todos estos años y me quiero dedicar a esto y todo lo demás. Bueno, pues me está contando también mucho de eso, ¿no? Hostia, estás manteniendo 2 hijos y trabajando de soldador 12 horas diarias de lunes a sábado y aún así has sacado tiempo para prepararte un portfolio de esta calidad. Pues me interesa mucho más que a lo mejor un portfolio muy flashy de alguien que ha tenido la experiencia en 4 empresas, pero que cuando lo miro son las empresas del padre, ¿no? Por Mm. poneros un ejemplo. De Adri, es que que eso conecta con lo que estábamos hablando, que es lo que creo que es lo que queremos decir, que es que esto no es una cosa de ser muy tarde o lo que sea, es que esto es empezar a crear y que luego vas cambiando el enfoque en función de lo que toque siempre. Tú creas y hay luego vas pum, pum, un, pum, pum. hay un concept artist, ay, ¿cómo se llama? Me sale Justin Jenner, que lo mencioné antes, Mr. Jack, que es un concept artist muy guay, que ha trabajado en Blizzard y es un tío súper majo, y el tío se volvió famoso, ¿no? Dentro del rollo formativo con la frase de finisheth not perfect, de termina cosas,
termina y Mm. enseña, no Joder, tiene que literal, ser macho. perfecto, lo que tiene que estar es acabado. Sí, tío. Porque el 99% de las cosas que solucionan problemas están terminadas, no son perfectas. El Señor de los Anillos es la trilogía más importante del cine de aventuras Bueno, eso, del cine de aventuras, y no es una obra perfecta, y tiene un montón de errores, un montón de fallos, pero está terminada. Entonces, es eso, cread cosas y enseñarlas, sacarlas fuera. No es que nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho en este chico del que os hablaba antes, fue la persona que a mí me metió en uno de mis principales hobbies, que es el boxeo y todo lo demás. Y tenemos colegas estos que dicen al rollo de, va, es que estoy muy bajo de forma. Cuando le decimos, vente un día a entrenar con nosotros y tal, es que estoy muy bajo de forma. Ya, ya me pondré en forma y ya sí es iré. No, vente y ponte en forma aquí, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es no nos quedemos paralizados por, es que no sé si va a ser lo suficientemente bueno. Ya os lo digo, no lo va a ser. No lo va a ser porque yo llevo 15 años dedicándome a esto, eh, tengo miles de contactos en la industria, tengo muchísima experiencia, he trabajado en cientos de proyectos distintos y muchas veces mi trabajo no es suficiente para entrar en algunos sitios y sobra para entrar en otros. Entonces, partiendo de esa base, nada de lo que hagamos nunca va a ser la obra perfecta que va a garantizar que George Lucas me va a llamar al día siguiente para decirme, ¿sabes qué? Lo que Disney ha hecho con Star Wars es una mierda. He recomprado la empresa y te lo voy a dar a ti porque nunca he visto un diseño de Darth Vader tan acojonante como el que tú has. Eso no existe. Obviamente esto es una hipérbole, ¿no? Pero estas cosas no existen. Entonces, lo que tenemos que ser es consistentes. Lo que tenemos es que demostrar que a través, por ejemplo, de unas redes sociales, yo puedo comprometerme a todas las semanas subir un fanart y un dibujo propio, mantener un ritmo de publicación relativamente constante, que puedo más o menos leer hacia dónde tira el mercado porque sé hacer fanarts o sé hacer publicaciones que pueden encajar con el trending que hay ahora. También algo muy importante, yo tengo 17K de followers que es súper orgánico porque solo subo las cosas que me interesan a mí. Yo intento no seguir trendings, yo intento no hacer eso, movidas que me pueden dar mucha visibilidad que no es orgánica, que no es real, porque yo lo que necesito es tener una base de público que realmente sean o contratadores o clientes potenciales, porque luego esto es algo que también se lo podemos comentar. Ahora mismo, Adri y yo, pues también estamos pensando en que si hacer nuestros propios proyectos, los libros, no sé qué, tal. Pensando no. Claro, El bueno, proyecto está ahí haciendo. arrancado y lo vamos a Haciéndolo. petar, hermano. Entonces, yo prefiero tener los 17.000 followers que tengo yo, que son followers orgánicos que siguen este tipo de arte de desarrollo de diseño, y los 20.000 oyentes que tiene Adri en su podcast, que son gente que le mola específicamente eso, porque a pesar de que no son, lo habréis tenido que ver miles de veces, de influencers de estos con medio millón de followers, con un millón de followers, que sacan una marca de camisetas, venden dos y la cierran, porque no son clientes potenciales, porque no es público orgánico que realmente consume y se interesa por ese producto que ellos están desarrollando, ¿no? Adri, Entonces, nos tenemos que ir yendo, entonces te voy a tirar las últimas preguntas que nos quedan, vale, ¿vale? vale, Una rápida, tiene que ser preguntas rápidas, ¿vale? Como en plan sí. de pescado, carne, carne. ¿Algún consejo para mejorar anatomía, a Zoe, rápido? Mm. Y Facilísimo, cógete una libreta, vete a un parque o a una cafetería y ponte a dibujar a la gente. Y, practica anatomía. Mi recomendación es dibujar del natural. No hay nada que desarrolle más la capacidad cognitiva de la comunicación del cerebro con la mano que el dibujo del natural. di- Copiar di- fotos de anatomías está bien, pero es mucho más interesante que cojáis, os vayáis a la playa y os pongáis a dibujar a la gente, porque eso os va a hacer tener que entender cómo funciona una anatomía. Porque si la persona se está moviendo, si está leyendo, si está bebiendo, no tienes una pose fija que está así, y por lo tanto vais a aprender mucho más. Entonces, todo lo que sea técnico, dibujad el natural.
Me gusta. Es el mejor consejo que os puedo dar. Y última pregunta, que esta me descojono porque yo iba a decir yo que sí y siempre que puedo. Sí. ¿Alguna vez reutilizas cosas hechas para otros clientes o temas descartados? De Hermano. manera absolutamente impune, Uf, además. eso lo hago yo para Sí. SEO, para escritura y para todo, por Sobre Dios, todo así porque que... además te encuentras con que al cabo de tu vida profesional, el 80% de todos los trabajos que yo he desarrollado son trabajos que nunca ven la luz. Porque al final, como yo estoy al inicio de todo de los proyectos, como el concept art es el germen del que nace el proyecto, lo único que está antes es la escritura del guión, pero justo después de la escritura del guión está lo mío. La de proyectos que yo he hecho que no pasan de preproducción, así. Entonces, de repente yo tengo ahí 45 diseños de orcos y me llama un señor y me dice, vamos a hacer una nueva peli y necesitamos 30 diseños de orcos, como estos que tengo por aquí, ¿sabes? Y los que estén haciendo arquitectura e interiorismo, ya os digo yo que igual, mi pareja trabaja como interiorista freelance y proyectos descartados, opciones B, Mm. van a otros clientes, estupendo. Adri, ultimísima pregunta ya para, pasa que no, Samuel se preocupa mucho de que si subes a un freezer te va a llamar, te llama y te va a demandar. No, no ocurre, ya esto es... No, 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 quiero decir, no os preocupéis, eso es fanart, no, no pasa absolutamente nada. Lo que tú no puedes hacer es dibujar un freezer y sacar una camiseta y vender una camiseta con freezer. Porque lo que está protegido por las leyes de autoría son los derechos de reproducción. Hmm. Los derechos de reproducción son lo que está pillado. Entonces tú no puedes hacer un libro que se llame, pues eso, Dragon Ball Z, el comienzo, y hacerte tu fanfiction con Son Goku llamándose Son Goku con el mismo diseño, todo lo demás. Pero tú tus redes sociales o en tu portfolio o tal. Es más, os diré una cosa, es perfectamente legal hacer una comisión cobrada de un personaje que no sea vuestro. Y yo hago montones de esas para distintos, joder, no me sale ahora, Y de coleccionistas hecho, y todo lo demás. Porque lo que están haciendo es que te están pagando por el servicio de dibujar. Tú no estás reproduciendo a Son Goku. Yo sí hago una ilustración de Son Goku y le saco pegatinas, camisetas, prints y las vendo, ahí ya podemos entrar en un terreno legal jodido. Ya no hablemos de publicar un libro con eso tal. Pero es perfectamente legal que yo suba mi fanart de Devilman y que alguien me llame o que me contacte y que me diga, guau, me ha encantado tu Devilman, me haces una ilustración de Gatsu, de Berserk. Claro que te la hago. ¿Cuánto me cobras? Normalmente 1.500, pero como es un Gatsu, 1.000, porque tal. Y lo haces y eso es perfectamente legal y es una fuente de dinero súper importante para nuestra profesión. Porque algo que me pasa a mí y nos pasa a todos es que yo ahora mismo estoy en una producción de Netflix que cuando la termine, a lo mejor me lleva 2 años terminarla y me pagan unos 75.000 euros con los que tengo que vivir durante ese tiempo y todo lo demás, pero a lo mejor me paso 4 meses hasta que vuelva a tener un libro gordo o una producción lo suficientemente grande o todo lo que sea, y el trabajo, ya no freelance para otras empresas, sino que el trabajo como artesano del medio es súper importante. A mí me ha pagado cientos de facturas hacer fanarts por encargo o ilustraciones para particulares. me gusta. Adri, vamos a dejarlo aquí ya, que son las 5:30, tío. Muchísimas gracias por, creo que han sido consejos muy guays. Em, Muchas gracias, Andrés, por lo de tremendo entrevistador. Me gusta. Creo que ha sido una charla muy chula con la que empezar esta Slat Design, de cómo nos peleamos, cómo mezclamos todo. Yo te digo, Adri, que creo que hay varios arquitectos e entrevistas aquí que van a dedicarse a hacer concept. Así que, Además, arquitectos tú lo sabes mejor que nadie, es sí, el sí, título claro, claro. comodín. ¿Sabes? Te sirve para ser profe, arquitecto, concept artist o maestro pastelero, ¿sabes? Claro, mañana tenemos otra charla más. Se viene Visuals para hablar también de diseño gráfico, de IA y otra visión también en la parte de diseño gráfico. Estas charlas las hacemos justamente para inspiraros y para que entendáis bien, bien, bien cómo es esto del diseño digital. Esto no es una cosa y para adelante, sino que es crecer sin parar y disfrutar de la vida gracias al diseño. Adri, una última cosa. ¿Hay algún lugar en el que estos alumnos pudieran llegar a contactar contigo en caso de que tengan alguna duda de tu trabajo En o alguna Instagram. cosa? A En través de Instagram, Instagram. ¿no? Sí, Si sí, te sí, mandan sí. un mensaje privado y te ponen, hola, soy el uno de Unir y estuve en la charla y X, no hay problema, ¿no? Y lo único que os diré es que si no respondo en un tiempo aceptable es que soy un desastre y que insistáis, que no es porque me niegue o lo que sea, sino porque al final la bandeja de entrada es grande, no siempre lo miro, ¿sabes? Y tal. Y si me entra antes un mensaje de un productor de Netflix, pues
lo voy a leer al antes, ¿no? Pero que si me Pero os escriben queremos, por chicos. ahí, si me quieren escribir por ahí, enseñarme trabajos o lo que sea, esto es una colaboración que hago contigo porque ya sabes que a mí la divulgación de esto y el generar más cantera, además, me parece importante. Y cuantas más personas se dediquen a esto y más terreno le cojamos a los capullos que deciden que generarlo con IA es la manera de que el arte humano avance, por mí mejor. Entonces, el que quiera escribirme o lo que sea, que se siente libre. Adri, un placer a todos. Muchísimas gracias por Bueno, venir y nos vemos para la siguiente. Y a hacer muchas todo el gracias a dibujo, a todos. currar a una cafetería y a una playa a dibujar. Nos vemos, Eso tío. Un es. abrazo. Chao, Venga, chao. chicos, chao, Hasta chao. luego. Gracias a Chao, un todos. placer. Hasta luego. Hasta luego.